Nuestro foro de hoy trae como título una interrogante. ¿Cómo combatir la discriminación contra migrantes? Entonces, al leer yo esta pregunta, a su vez me pregunto a mí, ¿es que son discriminados los migrantes? ¿Por qué y cómo son discriminados? Eso es lo que vamos a conversar en esta mañana. Si alguien conoce la situación de los migrantes venezolanos en especial, es el sociólogo Tomás Páez Bravo, quien tiene años ya como coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Tomás está en Madrid. Muy buenos días, Tomás. Muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, César. No, mil gracias por la invitación a ser parte de tu programa. Y en la ciudad de Caracas está la psicóloga Celibet Guarín. Celibet es la coordinadora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, investigadora de Psicodata Venezuela. Porque el hecho del migrante tiene una carga psicológica muy, muy importante. Y la discriminación pues ha de afectarle de una manera psicológica sin duda importante. Cuando decimos la discriminación contra los migrantes, ¿de qué estamos hablando, Tomás? Bueno, estamos hablando primero de la discriminación desde el país de origen, que allí es donde Ajá. comienza. Allí es donde no hay posibilidad de documentos de identidad, tienes que viajar sin pasaporte, con pasaporte vencido, los consulados no existen, las pensiones tampoco, no puedes manejar tus cuentas si las tienes desde afuera, digamos, la cosa se complica. Entonces la discriminación comienza desde el gobierno de Venezuela y continúa entonces con restricciones políticas, argumentos en los países de acogida. Por ejemplo, en Estados Unidos, el nuevo presidente ha dicho varias veces que los migrantes venezolanos casi que salieron de la cárcel de Aragua. Ujú. Lo cual es una exageración, además no se corresponde con la verdad porque las diásporas no, las diásporas irremediablemente benefician primero a la persona que decide irse y a toda la sociedad, a la de acogida y a la de origen. Así que son muchos argumentos y muchas falacias, muchos prejuicios que no tienen fecha de caducidad. Se los aplicó a los chinos, a los irlandeses, a los italianos, a los colombianos y ahora a los venezolanos. Claro, el ser el otro, eso que llaman la otredad, tiene ya de suyo un problema, ¿no? Y al que es distinto a mí lo miro con recelo, lo miro con desconfianza, con temor, con antipatía. Me gustaría saber por qué funciona esto, psicológicamente hablando. Le pregunto a Celibet Guarín. La migración por sí sola, digamos, genera diversas afectaciones a nivel político, social y psicológico. De por sí sola la migración es un suceso vital que tiene un alto impacto para las personas, no solamente que migran, sino para las personas que reciben o los países receptores. Emprender un proceso migratorio enfrenta un proceso intenso de estrés porque producido por situaciones propias de este suceso, como cuáles, el traslado a un nuevo país. Voy a dejar mi estatus en el país de origen, pero además me voy a separar físicamente de mis seres queridos o de mis seres amados. Además, debo superar una serie de limitaciones económicas, jurídicas, administrativas y como bien lo decía Tomás, pues de todo este tema. Esto hace que el proceso migratorio por sí solo sea un evento estresante para la persona que ejecuta esta acción. Cuando hablamos del impacto psicológico y le asociamos la discriminación, las personas suelen experimentar mayores niveles de ansiedad, locus de control externo, es decir, que todo lo que le sucede escapa de su control, aunado a poca satisfacción con la vida. Es decir, esta decisión que yo tomé realmente es lo que esperaba,
que es uno de los dilemas a los que nos enfrentamos en la migración y, por supuesto, mucho más cuando se sufre de discriminación. ¿Realmente estas eran las expectativas que yo tenía de este proceso o no? Y esto genera, cuando hay discriminación, un proceso de duelo de migración. Es decir, todas las pérdidas se unen más los tratos que de por sí los países receptores tienen, que están relacionados con los estereotipos hacia los grupos de personas. Es que se escucha, no es que los venezolanos son de tal manera y se generaliza, pero además esto hace que se tengan prejuicios y por supuesto se colocan barreras, porque reconocer al otro en estos países implica cierta también desconfianza, pero además es poner en riesgo con lo que yo soy en este país cuando yo recibo a los migrantes. La imagen que se tiene del migrante varía. En el Cono Sur, por ejemplo, en Argentina tienen una imagen extraordinaria de los venezolanos. Hablan muy bien los argentinos de los venezolanos. Si hay que emplear a un venezolano, lo emplean rápidamente, precisamente porque dicen los venezolanos son responsables, trabajadores, etcétera, etcétera. En el país de al lado, cruzando la cordillera de los Andes, en Chile, es todo lo contrario. Los venezolanos son mal vistos, hay ojeriza hacia ellos y si tengo que emplear a un venezolano, prefiero no emplearlo. ¿Por qué se dan ese tipo de diferencias tan radicales? Y cito el caso del Cono Sur porque me llama la atención que son dos países vecinos, ¿no? Le pregunto esto a Tomás Páez. Fíjate, César, me la pones en bandeja de plata porque en el caso de Chile los estudios que se han hecho entre empresarios más bien tienen a la diáspora venezolana en altísimo valor. Los buscan por el grado de sociabilidad, por el grado de... Y estamos hablando de estudios hechos en distintos momentos por el mismo equipo de coordinación, ¿no? José de Jais, Jorge de Jais, creo que es el que coordina la investigación. Es sorprendente. Ahora, hay factores políticos que ahorita están incluso modificando la normativa para intentar impedir que los venezolanos voten en las próximas elecciones, que accedan a la nacionalidad. Están... igual que ocurre en Perú, digamos, no es que los peruanos o la sociedad peruana, es ciertos factores políticos, igual en el caso de Estados Unidos, lo que hizo el gobierno de Biden con el TPS o el parol humanitario no tiene nada que ver con las políticas que se están promoviendo ahora de deportaciones masivas, por lo menos en el discurso, ¿no? Es más fácil decirlo que después hacerlo. Cada deportación, cada deportado va a salir por no menos de $1.000. Eso significa un montón de plata cuando tienes 12, 13 millones de personas en condición de indocumentado o irregular. Entonces no es el país, no son los venezolanos, hay distintos tipos de venezolanos, es muy heterogénea la población venezolana que está llegando con más años de escolaridad promedio, que está llegando con niveles de formación académica, posgrado, etcétera. Entonces no es la sociedad, son factores de la sociedad que no pueden convivir, igual que pasa en Europa, que se está planteando la terciarización de la migración. Ya lo tenemos. Los migrantes sirios están, por un lado, en Turquía, 3,5 millones, 1,5 en el Líbano. Meloni acaba de llegar a un acuerdo que fue rechazado por la Comisión Europea, pero está en discusión para enviarlos a Albania. Digamos, hay toda una discusión sobre el tema migratorio, sobre el derecho de asilo, se está revisando de manera preocupante, además. A ver, esa persona que es vista con ojeriza, lo digo, por ejemplo, Tomás y yo estamos viviendo fuera, ¿no? Celibet tiene la fortuna de seguir viviendo en Caracas, pero nosotros vivimos fuera. Y hay cierta inseguridad en todo lo que uno hace. Si tienes un inconveniente en el tráfico, en el carro, tú dices, cuidado porque tú eres extranjero. Cuidado esto porque eres extranjero. Es decir, cuando tú estás en tu país, en tu ciudad, en tu barrio,
tú tienes cierta pertenencia, esa pertenencia te da derecho, te da ciertas facultades. Pero ¿qué pasa cuando las pierdes y estás en un ambiente extraño? ¿Qué, psicológicamente hablando, Celibet, cómo se siente el migrante? Hay un proceso, un constructo que estudiamos nosotros que se llama aculturación. Ujú. Aculturación es ese proceso de cambio antropológico que ocurre cuando dos culturas entran en contacto. Y en ese entrar en contacto entre las culturas buscan modos y mecanismos para adaptarse una a la otra. Puede ser un proceso que sea pacífico, pero puede ser un proceso que sea violento, que es un poco lo que estamos hablando con la diferencia de los países. Hay países que culturalmente se pueden adaptar entre culturas, incluso incorporan elementos de ellas una de las otras. Hace poco atendí un caso de Argentina y decía, no, bueno, pero es que ya esta comida, para mí los rituales argentinos hacen parte de mi vida y para mis amigos argentinos, algunos rituales venezolanos están siendo parte de ellos. Entonces vemos cómo entonces las culturas se van adaptando. Pero hay otro fenómeno que también sucede, es que se puede dar el proceso en el propio país. Es decir, aquí en Venezuela hay una añoranza y se extraña de cierta forma lo que antes era o lo que antes teníamos como país y además atravesamos otra cosa, la migración propia interna, es decir, cómo están los movimientos de las personas del interior hacia la capital para buscar otras oportunidades. ¿Qué hace esto psicológicamente? Ante situaciones de incertidumbre siempre hay un desajuste. Pero existen unos estilos de afrontar esa incertidumbre y esa adversidad que va a depender de los propios recursos que tengan las personas y de qué tan vulnerados o no se sientan. ¿En qué hacemos referencia a esto? ¿Cómo yo me veo vulnerado en mis derechos? En mis derechos como persona, en mis derechos como ciudadano, que sean tanto dentro como fuera. Hay algo también que en este tema de aculturación con los países es que tanto a nivel macro se establecen espacios seguros para los migrantes. Eso va mucho de la mano. Y una de las cosas que siempre digo, intentemos escucharlos, intentemos conocer las historias para poder sensibilizarnos. Y esto se da tanto dentro como fuera del propio país, que es un poco del fenómeno que estamos estudiando de cómo los propios venezolanos extrañan a su propio país o algunos elementos. Entonces esto hace que también presentemos altos niveles de hostilidad en algunos casos, de ira, de irracionalidad, de que podamos responder de manera más agresiva, pero también tenemos otros casos que vamos hacia lo interno y es uno de los elementos que puede estar afectando los altos índices de tristeza, algunos síntomas de depresión, desde la línea de ayuda psicológica que atendemos acá en la Escuela de Psicología se está haciendo mucho más evidente en estos meses, porque además sabemos desde estos estudios que lo que son los meses de noviembre, diciembre, enero son los meses de mayor disparadores a nivel emocional donde las personas se sienten más afectadas y sobre todo es porque extrañan a sus paisanos. El tiempo lamentablemente se nos vino encima. Para cerrar te voy a dejar la palabra, Tomás, y te tengo una pregunta. Recién tuve una conversación con el economista Dani Bahar en Washington y él decía que por los estudios que han hecho, la migración venezolana ni se va a detener ni va a decrecer, por lo que se está viendo. Me gustaría saber, Tomás, cuáles son las cifras más actualizadas que manejan ustedes desde el Observatorio de la Diáspora Venezolana. Bueno, me estás agarrando en la base. Estamos ahorita presentando el informe cuatrimestral de este año. Lo estamos presentando por los lados del veintitanto, pero lo estamos redactando en este momento, ¿no? Desde las medidas restrictivas que se están desarrollando en Chile, en Panamá, México, la discusión del tema del asilo en Estados Unidos, incluso el derecho a la nacionalidad de los nacidos, es decir, eso cambia, por lo menos la amenaza, ¿no? Pero sin embargo, la diáspora sigue creciendo. Estamos hablando en este momento de más de 9 millones de personas en todo el mundo, en los 90 países, y no cesa de crecer. En algunas fronteras, por ejemplo, en Pacaraima,
nosotros estuvimos hace poco allí en Pacaraima y Roraima, se ha multiplicado por 5. Pasaban 100 personas, 120 diarias, hoy pasan más de 500. En Mato Grosso do Sul, en el centro sur de Brasil, están pasando entre 300 y 400 días. El número de solicitudes de asilo en España sigue creciendo de una manera igual. El movimiento humano que ha pasado a través del Darién, pese a que se ha reducido, y esto es importante aclararlo, la gente que migra a Estados Unidos no lo hace a través del Darién, ni lo hace a través de la frontera sur de Estados Unidos. Eso es el 30%. El 60%, más del 60% lo hace a través de puertos y aeropuertos. Lo que hace es llegar con una visa y luego se queda, ¿no? Entonces se convierten en indocumentados e irregulares. Pero el número de personas que ha descendido a través del Darién, sin embargo, permanece el número de venezolanos. Estamos hablando de más de 200.000 durante este año que han atravesado el Darién camino hacia los Estados Unidos. 9 millones ya. Dios. Y pico. Y pico. Y bien, pico. Tomás Celibet, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. No. Gracias a ti. Siempre. Y gracias. Tomás Páez Bravo es sociólogo, es el coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, nos habló desde Madrid, y Celibet Guarín, psicóloga, es la coordinadora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. 10:22 de la mañana, una pequeña pausa. Al regreso, conversamos con Francisco Zuniaga.